El proceso de traspaso de poderes en el Ejecutivo ha iniciado luego de que el Tribunal Supremo Electoral diera el resultado del escrutinio final que da como ganador al partido FMLN. Las comisiones de transición fueron presentadas el pasado lunes y entre sus prioridades ha resurgido la posibilidad de una reforma fiscal y un gran acuerdo nacional en torno al tema de pensiones. Les estamos proponiendo entrar a analizar la reforma fiscal integral de corto y mediano plazo y el tema de la reforma de pensiones. Ya será con el equipo de transición del presidente electo, junto con el equipo de transición de este gobierno, que delimiten los puntos que incluye la reforma fiscal de corto y mediano plazo y la reforma de pensiones. Funes informó que durante los próximos días se llamará un acuerdo nacional sobre las pensiones, lo cual permitiría marcar ruta al próximo gobierno. Este no es un tema sobre el cual únicamente tenga que pronunciarse el gobierno actual y el gobierno entrante. Hay otros actores que también tienen algo que decir. Y entre esos actores, por supuesto, están los diputados y diputadas de una legislatura que todavía tiene un año más de trabajo, finaliza hasta el 1 de mayo del 2015. Y cualquier iniciativa de ley en materia de pensiones pasa por la Asamblea y por lo tanto hay que integrarlos. Serén sostuvo que varios grupos empresariales están dispuestos a concertar y explicó la necesidad de seguir incluyendo a otros sectores. Funes lamentó la esterilidad del Consejo Económico Social, que intentó construir un proceso de diálogo que, según el mandatario, fue truncado por una separación unilateral de algunos grupos de empresarios. El presidente describió de esta forma el panorama en el que el gobierno de Salvador Sánchez Serén iniciará su trabajo. Lo que nosotros hicimos tuvo como base los 20 años de gobierno fracasados que heredamos. Lo que haga el presidente Salvador Sánchez Serén va a tener como base los éxitos de estos 5 años de gestión. Y la mejor muestra de que hemos tenido éxitos no solo es el hecho de que ahora está sentado a la par mía Sánchez Serén y no Norman Quijano, sino que también el hecho de que la votación que obtuvo el FMLN y su fórmula presidencial es una votación histórica. La mesa de transición por parte del Ejecutivo estará conformada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y el secretario de Asuntos Jurídicos, Ricardo Marroquín. Por parte del gobierno entrante, la coordinación de la transición estará a cargo del vicepresidente electo, Óscar Ortiz, y los diputados y dirigentes del FMLN, Medardo González, Norma Guevara, Lorena Peña, Sigfrido Reyes, José Luis Merino y Manuel Melgar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Foro 1. Ya estamos listos para acompañarles en esta noche de jueves 20 de marzo de 2014. El tema que vamos a discutir esta noche en la mesa de TVX es reforma fiscal y sistema de pensiones. Voy a iniciar presentándoles a nuestros invitados. Está con nosotros Mariana Belloso, editora de la sección de Economía de la Prensa Gráfica. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y qué gusto estar con todos los invitados esta noche. Un saludo a toda la gente que nos ve también. Nos acompaña también el doctor en Economía Salvador Arias, asesor del Grupo Parlamentario del FMLN y también presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social del Salvador, ADESES. Gracias, muy amable. Un gusto estar acá con todos ustedes y esperemos poder transmitir criterios para que la población saque sus conclusiones. Gracias. Bueno, también desde la sociedad civil organizada tenemos representantes en la mesa. Está con nosotros Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Rommel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en este espacio para abordar un tema tan complejo y tan sensible, digamos, el tema fiscal y el tema de pensiones. Y con nosotros también está María Elena Rivera Sarmiento, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias por la invitación al programa. También desde Fundaungo nos interesa contribuir y aportar propuestas para atender estos importantes temas. Bueno, recientemente estamos cerrando el tema electoral y nosotros en esta mesa hoy queremos hablar de reforma fiscal y reforma de pensiones. Si ustedes se están preguntando por qué, vean.
Estamos de regreso en Foro 1. El tema de esta noche, reformas fiscales y reformas al sistema de pensiones. Tal y como lo veíamos en la nota, es claro que el tema de reforma fiscal y reforma de pensiones será un tema vital en la transición entre el gobierno que sale y el nuevo gobierno de El Salvador. No sabemos hasta qué punto se va a avanzar en la discusión y en los acuerdos de estas reformas. No sabemos si se tomarán decisiones parciales o integrales, pero lo que es seguro es que son dos puntos que están pendientes, no solo para este gobierno, sino también para los gobiernos anteriores, y desde luego son temas de enorme relevancia para las finanzas de nuestro país. Normalmente estos temas se discuten a veces de manera muy compleja y llena de tecnicismos, pero estamos seguros que con ustedes en la mesa de Foro 1 vamos a lograr explicarles a todos los que están pendientes de este espacio de la manera más clara y concreta, porque es importante que nos fijemos en estos puntos y cómo deben hacerse. Bueno, la dinámica para cada uno, ya lo decíamos, estamos buscando que cada una de las intervenciones sean lo más concretas y claras posibles, y también los invitamos a ustedes a participar a través de nuestras redes sociales, @expresatvx, @canal TVX, la etiqueta Foro 1. Iniciamos entonces con el tema de esta noche, reformas fiscales y reformas al sistema de pensiones. Iniciemos con el tema de reforma fiscal. Mariana, si es necesario acometer una reforma fiscal, ¿por qué? Sí, quizás para empezar y para que la gente que nos ve entienda un poco cuál es el problema de tanta que hablan la situación fiscal, el tema fiscal, podemos hacer el símil de una casa. Supongamos que el país es una casa que ha tenido durante años, porque esto no es un problema nuevo, es un problema estructural que lleva bastantes años, bastante tiempo. Ha tenido un problema de que los gastos superan los ingresos. ¿Qué pasa cuando nuestros gastos en nuestro hogar superan nuestros ingresos? Ocupamos la tarjeta de crédito, agarramos de repente préstamos personales, hipotecamos la casa. Entonces eso es lo que le ha pasado al país. Hay un momento en que los ingresos fiscales no logran cubrir todos los gastos, y entonces surge lo que se denomina el déficit, que es esa diferencia entre las necesidades que tiene el Estado y los ingresos. Para cubrir este déficit, porque no se puede dejar así, no se puede dejar de hacer los programas de gobierno, por ejemplo, para cubrir este déficit se recurre a deuda. Entonces tenemos ahí un problema combinado. Por un lado, un déficit alto, se le llama estructural por eso, porque ha sido una cuestión de años que no se ha logrado revertir. Y por el otro lado, una deuda creciente para poder cubrir este déficit. Es necesaria una reforma integral que abarque todo, ¿verdad? No solo los ingresos, sino que también el tema de las prioridades del Estado, los gastos. Aquí se va a tener que tocar el tema también del perfeccionamiento de la focalización de subsidios. Es un tema bien complejo, y yo creo que el momento de la transición es un momento bastante bueno para tomar este tipo de decisiones. Doctor, quisiera preguntarle, ya Mariana estaba poniéndonos un poco en contexto, nos decía déficit fiscal, necesidad de mejorar los mecanismos de recaudación, pero también de controlar un poco el gasto. A su juicio, ¿qué debe contener la reforma fiscal? Mire, para mí son 3 puntos fundamentales. Uno, la evasión fiscal es un peso demasiado alto que hace que las finanzas públicas expresan parte importante de la crisis de las finanzas públicas. Hay cálculos de que van de 1.000 a 1.500, 1.800 millones de dólares al año del problema de evasión. El otro es el tema de la elusión, que son leyes que se hicieron para que las grandes empresas fundamentalmente no pagaran impuestos. Como incentivos fiscales. La lógica podría ser esa, pero el problema es que si eso estuviera amarrado a un seguimiento de que a usted le permiten no pagar, pero usted invierte, traslada tecnología, forma recursos humanos, estaría muy bien. Pero nosotros vemos que en este país precisamente el problema de la inversión privada es uno de los problemas graves, además del problema de la inversión pública. Entonces, realmente ese es un subsidio al gran capital que no ha tenido ningún efecto positivo en términos de inversión y crecimiento. Y el tercer elemento fiscal, que es un problema de gasto, es el tema del servicio de la deuda del Estado, que para este año, según el Fondo Monetario, son 1.550 millones de dólares.
y que si le sumamos los letes supera los 2.000 millones de dólares. Entonces, un Estado que tiene un problema de elusión de más de 1.000 millones de dólares, que tiene un problema de servicio de deuda de más de 2.000 millones de dólares si sumáramos todas las letes, y si además tiene una evasión tan fuerte como la que está demostrado, hay estudios sobre eso, yo estoy en un estudio, pero hay varios, entonces realmente nosotros tenemos un Estado que financieramente su problema no es poner más impuestos, su problema es revisar, quitar la ilusión y solo dejar ilusión relacionado con inversión, crecimiento, formación de recursos humanos, que es la inversión más importante que puede haber. Doctor, quisiera que nos clarificara un poquito. Usted decía el tercer componente es el servicio de la deuda. ¿Podría explicarnos un poco más? El servicio de la deuda es lo que nosotros pagamos por deuda, ¿verdad? Pagamos intereses y pagamos principal. El abono a capital. El abono a capital. Y además los letes, que es una deuda de corto plazo, cuando el gasto no alcanza, se emiten valores y eso tiene un costo financiero. De un año. ¿Verdad? Un vencimiento de un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que en intereses son más de 600 millones de dólares este año. Y el principal, si le pone ¿cómo se llama? La deuda de pensiones, pues hace que junto el pago de principal más intereses llegue a los 1.550 millones según el análisis del FMI, que son análisis cruzados con el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda de este país. Al final son cifras oficiales. Entonces, el país no tiene futuro fiscal si usted no resuelve esos tres problemas. El problema del servicio de la deuda, que ya, como el ministro de Hacienda lo ha dicho varias veces, el ministro de Hacienda ha dicho que el gobierno está tomando préstamos ya no solo para pagar principal, sino que para pagar interés. Y ese es un círculo vicioso de la pobreza, que como yo le puse en mi libro, esa es la trampa de la deuda en que estamos, que no tiene salida. Son tres factores. Entonces, nosotros sabemos los problemas. ¿Qué hacer? Bueno, primero, para la evasión, yo haría que un equipo profesional, capacitado, con todos los instrumentos de auditores en el Ministerio de Hacienda, que se fueran a auditar las 128 empresas más importantes de este país, que se quedan con el 60% del excedente. Fortalecimiento del Ministerio. Del Ministerio de Hacienda y aplicar la ley tributaria de este país. Okay. Y eso sí, habría que reformar la ley y poner que el que no pague los impuestos, que se los robe, que los evada, que vaya a la cárcel, como es en Estados Unidos. Ahí hay cárcel por impuestos. Este país necesita corregir la corrupción. Ese es un problema de corrupción fiscal. Por el lado de la ilusión, eso hay que recortarlo. Por ejemplo, cosas terribles. Si una sociedad anónima vende sus acciones, al vender las acciones, los dueños que reciben ese dinero no pagan impuestos. La ley es una ilusión terrible. Y así los bancos tienen muchas ilusiones. Bueno, por ilusión, en el IVA, el Estado debe recibir 500 millones de dólares, un poquito más. 700 ya, bueno, ya subió. El 2010 eran 500 y pico, hoy ya 700. Y por el lado de la renta, andaba por los 500 millones de dólares. Entonces quiere decir que ya estamos hablando de 1.200 millones. Entonces si usted pone 1.200 millones de ilusión, que entonces tiene que racionalizar y realmente dar ilusión relacionada con inversión y crecimiento. Ahora, esa es una medida estratégica para el país, porque aquí lo que no hay es inversión. Y está bien. Bueno, el ministro de Hacienda ha denunciado que las empresas transnacionales son las que no pagan impuestos en este país. Ahora, quisiera detenerme ahí y hablar un poquito de este planteamiento que nos está haciendo, la racionalización de la ilusión. Rommel, usted ya también estaba un poquito aportando sobre las cifras en este tema. Cuando se habla de racionalizar la ilusión, se despiertan sectores que dicen, bueno, esto va a limitar la inversión y va a ser un clima menos atractivo para la inversión y las empresas extranjeras. Efectivamente, lo que pasa en este caso es que para diferenciar la evasión de la ilusión, mientras que la evasión es una violación flagrante a la ley, ¿verdad?, que es clara cuando dice cuánto hay que pagar y cómo se deben pagar los impuestos, la ilusión es cuando la ley es poco clara, tiene elementos ambiguos, existen portillos fiscales, los cuales a través, digamos, de estrategias de planeación fiscal aprovechan algunas empresas, ¿verdad?, y también personas naturales para pagar menos impuestos. Como dicen algunos expertos en estos temas de ilusión, la ilusión podrá no ser evasión y no se está atentando contra la ley quien elude, pero sí es un problema ético. Porque quien hace uso de la ilusión
sabe en el fondo que la está utilizando para pagar menos impuestos, aun cuando no está violando directamente la ley. En ese sentido, digamos, un buen ejemplo es lo que pasó en el año 2009, ¿verdad? Que fue una reforma tributaria que se impulsó, digamos, por parte del gobierno de turno, ¿no? Lo que se hizo fue afinar normativas, leyes, que como ustedes recordarán, ¿verdad? Todos los que estamos acá presentes, se generó una discusión, una tensión muy grande, digamos, entre el gobierno y el sector privado. Realmente, si nosotros armonizamos, digamos, todos nuestros esquemas legales para evitar la elusión a los marcos internacionales, estamos atrasados, ¿verdad? Por ejemplo, un avance considerable en el que podríamos dar un paso importante es en los mecanismos de precios de transferencia, digamos. Muchas veces hay empresas relacionadas, digamos, que se compran productos entre sí, digamos, o tienen filiales en países cercanos o en casas matrices fuera de nuestro país, que también se compran productos, digamos, y a veces hacen un manejo de costos, digamos, y de precios para trasladar utilidades al exterior y así no pagar impuestos a nivel local. Pero también entre empresas sucede muchas veces que se prestan, digamos, pues pasa mucho en los bancos también, ¿verdad? Porque las filiales, las casas matrices financian, digamos, a las sucursales de acá, ¿no? Y a través de procesos de subcapitalización, se le llama, terminan, digamos, trasladando utilidades hacia el extranjero para pagar menos impuestos. Y ese ¿verdad? es un monto muy importante aquí, ya supera los 1.500 millones de dólares. Pero en eso ya hay avance del Ministerio de Hacienda. A ver, el Ministerio de Hacienda ya se metió a ver precios de transferencia y tienen en capacitación a un montón de inspectores ahorita. Voy a tener que hacer una pausa aquí, pero quiero sintetizar brevemente con lo que iniciamos. Estábamos aceptando o conociendo sus puntos de vista sobre la necesidad de la reforma fiscal. El doctor señalaba 3 puntos: evasión, elusión y servicio de la deuda. Y finalmente, Rommel nos explicaba un poco más sobre la elusión y decía, la elusión es un problema ético. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Foro 1. Recuerden, ustedes también pueden participar a través de nuestras redes sociales. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios y opiniones. María Elena, cuando regresemos también vamos a conocer su opinión sobre este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1, el tema de esta noche, reformas fiscales y reformas al sistema de pensiones. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, es uno de los temas críticos que han sido destacados ya en los esfuerzos de transición entre un nuevo gobierno y el actual. María Elena, antes de irnos a la pausa, nos habíamos quedado también pendientes con su opinión. Usted trabaja también coordinando un programa precisamente de estudios sobre políticas públicas. Y en este tema de la elusión, uno de los puntos fundamentales es lograr el diálogo y nuevos acuerdos en materia de políticas públicas. Precisamente desde Fundaungo valoramos como uno de los temas claves que se tienen que retomar al inicio de esta administración el diálogo sobre la reforma fiscal, porque es muy importante, como decimos, y condiciona también la evolución de programas y proyectos sociales, y el mismo funcionamiento del gobierno se ve impactado por el contexto y la situación de debilidad fiscal que se está atravesando. En especial en Fundaungo analizamos temas sobre seguridad social, más adelante vamos a conversar sobre pensiones, pero vemos que es un tema que entrecruza todo. Por lo tanto, consideramos que es importante una reforma integral y precisamente lograr consensos y acuerdos sociales y políticos, tal y como lo comentábamos hace un momento, porque tenemos que recordarnos que hay que involucrar a todos los sectores y todos los actores que tienen que ver, porque las decisiones al final se toman en la Asamblea Legislativa. Entonces dependen tanto de lo económico, es necesario que haya educación sobre el tema y concientizar sobre la importancia del tema para que se tomen las adecuadas decisiones, pero incluir también a los políticos a este diálogo. Bueno, María Elena ha dicho una palabra clave, diálogo. Y nosotros, entre la pausa, estábamos hablando, por ejemplo, el freno a la elusión tiene que ver con revisar, priorizar en función de lo que sea dinamizador de la inversión, pero ¿están dadas las condiciones para que ese diálogo entre el sector empresarial y los partidos políticos, el ejecutivo, el legislativo, se dé verdaderamente? Yo creo que ha habido intentos. Por ejemplo, si recordamos, en principios de este gobierno se instaló una mesa que buscaba un pacto fiscal. En algún momento del proceso esto se detuvo, se retiraron de la mesa el sector privado, pero se hizo el intento. El punto de diferencia en ese momento fue que el sector privado acusaba al gobierno de que se estaba queriendo enfocar nada más en el tema del ingreso
y que ellos querían que el pacto fiscal tuviera un componente más integral, que fuera, por ejemplo, como punto de partida, en eso se había acuerdo en ambas partes, que hubiera un punto de partida de cuál es el país que queremos. Bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos invertir en educación, queremos invertir en salud, queremos invertir en esto. Bueno, ahora que tenemos esta visión clara de lo que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Y qué sacrificios vamos a hacer todos para lograr esto? Que es como ya se ha hecho con éxito en otros países, ¿verdad? Pero sin embargo el diálogo se rompió. Yo creo que en este nuevo gobierno se podría retomar, pero desde mi perspectiva como periodista yo veo que van a salir a relucir los mismos problemas. Por un lado, desde el gobierno reclamando puntos como los que ya mencionaba el doctor, el tema de la evasión y la elusión principalmente, pero de parte del sector privado no tanto. Yo no veo la resistencia tanto por el lado de que es que nosotros estamos eludiendo, porque ningún empresario te va a decir yo estoy eludiendo, ¿verdad? Sino que acá se habla de que hay incentivos fiscales o de que hay otro tipo de cosas, pero nadie te va a decir yo estoy eludiendo. Yo creo que por ahí el reclamo que ha habido siempre desde el sector privado es el tema del gasto. Entonces hay digamos, un argumento bien recurrente en esto que dice, bueno, ¿para qué le vamos a dar más dinero al gobierno si no lo están usando bien o si todavía hay lugares o partidas de gasto que se pueden recortar? Entonces yo creo que si se conforma de nuevo un intento de diálogo, se puede llegar a sacrificios de parte de todos los involucrados, ¿verdad? Por un lado el gobierno, las declaraciones que hemos visto, por lo menos desde el lado del gobierno electo, hay buena voluntad para abordar incluso el tema del gasto. O sea, yo hablaba hoy en la mañana con el secretario técnico de la presidencia, él me decía, sí, en la mesa de asuntos fiscales tenemos que hablar incluso de subsidios, pues que es un tema que ha sido como bien delicado. Y yo creo que por ese lado habría espacio de buscar un diálogo, pero al final tiene que ser una decisión política. Las reformas en el tema fiscal no son populares, o sea, a nadie le gusta que le digan, mira, le voy a recortar esto, o le voy a subir este impuesto, tendrá que pagar más o vamos por a aquí. quitar, o vamos a reducir esta parte del Estado, o sea, por donde uno lo vea, van a ser medidas que no van a ser populares. Entonces, el gobierno tiene que estar consciente que tiene que llegar a asumir ese costo político. Y hablando en cuestión de estrategia política, el inicio de un gobierno es el mejor momento. Cuando un gobierno empieza, es el mejor momento para impulsar este tipo de medidas más complicadas. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cree que desde el sector privado hay voluntad? ¿Se va a poder avanzar en establecer acuerdos fiscales? Mire, yo creo que hay que dividir el sector privado, porque la gran mayoría de las empresas, pequeñas, medianas y unas grandes, sí pagan impuestos. Es más, algunas de ellas tienen acoso fiscal. Les ponen auditores por mes. Aquí quien no pagan realmente los impuestos son las grandes empresas y tienen una fiscalidad muy baja por evasión, porque yo quiero que no nos quedemos en la ilusión, por evasión y por elusión. Son las dos cosas. Entonces yo le puedo decir, yo tengo años donde Claro ha pagado 8% de fiscalidad, Telecom ha pagado 4% de fiscalidad y yo tengo que un campesino tiene 13% de fiscalidad solo con el IVA. O una mujer que va a la maquila, además paga del IVA, paga el fobial, porque se sube el bus. Entonces, aquí el tema fiscal, quedamos claros, es un tema de elusión y evasión que para mí va a ser difícil, porque es el grupo de alto poder económico en este país, que hizo las leyes a su medida, y que en lugar de invertir en este país, saca el dinero fuera y si paga impuestos no va a poder seguir invirtiendo afuera. Para mí la Constitución es clara. Esto es un impuesto y es decisión del Estado. Está bien que consulte, ¿verdad? Que investigue, bueno, pero estemos claros y coincidimos, esta es una decisión política, no una decisión técnica. Técnicamente uno establece los problemas y están claros. Creo que hemos coincidido acá que es un problema serio. Pero además de esos dos puntos, desde el punto de vista de los ingresos, el tema del gasto más importante de este país es el pago del servicio de la deuda. Y si no hay un trabajo, si seguimos con la misma política de administración de la deuda, no hay salida financiera para el Estado. Quisiera tocar otro tema. Ese es el otro tema claro para mí. Cuando se habla de reforma fiscal, se habla de equidad también y de progresividad en el sistema de recaudación. Es decir, que quien tenga más, pague más y quien tenga menos, pague menos. O sea, cambiar lo que yo le decía, que Telefónica ese año que se ganó 150 millones de dólares, tuvo una fiscalidad de 8%, creo que fue el 2010,
tengo datos de Hacienda, y un campesino paga 13% de fiscalidad. Es un absurdo. Y no solo es un absurdo social de injusticia, sino que económicamente hablando. Porque usted lo que hace es que este es un país, como tiene un profesional que gana $2,000 en este país, tiene una fiscalidad de 43 a 44%, los cálculos que he hecho sumándole todos los impuestos. Le sumo IVA, le sumo renta, le sumo los foviales, le sumo los impuestos indirectos. Es terrible. Entonces, ¿qué está? Usted está castigando la demanda abierta del país porque es un peso fiscal muy grande. Para mí esta población salvadoreña es de las poblaciones con mayor fiscalidad en el mundo. Cuando uno pero también es el país donde las empresas tienen la menor fiscalidad en el mundo. Es terrible. Y si ahora estoy empezando a revisar ese estudio que hice en el 2007 y el 2010, y empiezo a ver, y ahora todas las empresas, las grandes empresas, han reducido drásticamente sus utilidades. Las telefónicas, las eléctricas. ¿Por qué? Porque están jugando al que dice que invierten, por eso de los anuncios, cuando dice invierten $20 millones, eso quiere decir que no pagan impuestos. Entonces, el Estado necesita con mucha frialdad, objetividad, saber que si no se resuelven estos tres elementos que le quitan total capacidad al Estado de poder ser un promotor de la inversión, por lo tanto, de empleo y menos del tema social. Y por último, los que hablan de los subsidios. Los subsidios en este país no son el problema. Es más, yo digo que el pueblo no tiene subsidios, porque es el que más impuestos paga. Lo que hace es que le regresan algo de lo que paga. Pero los grandes, que solo de ilusiones las contabilizamos, $1,000 millones y que virtualmente no pagan impuestos, esos sí son los subsidiados. Ahora, quisiera preguntarle a Rommel, este tema, bueno, los puntos que estaba señalando el doctor Arias son temas muy sensibles. Son temas que fácilmente pueden exaltar a los sectores y que pueden causar precisamente que hayan retiradas de las mesas de discusión. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Por ejemplo, el tema de la progresividad en los impuestos. Quien tiene más, paga más, quien tiene menos, paga menos. Son perspectivas diferentes, digamos, de tradiciones económicas también diferentes. Hay escuelas y teorías económicas que proponen que para que un país se desarrolle y no castigar el capital, como dice el doctor Salvador Arias, ¿verdad? Lo que se tiene que, digamos, sobredimensionar, digamos, al momento de tributar son los impuestos indirectos, en este caso el IVA, ¿verdad? Porque solamente, digamos, se cobran impuestos a través del consumo y no se toca el capital, esperando de que eso genere mayores niveles de inversión, mayores niveles de acumulación y, por tanto, de crecimiento económico. Yo creo que la evidencia empírica, francamente, deberíamos de ver cómo se dio esa reforma en 1992, ¿verdad? Y que ya entró en 1993 el IVA, y que se esperaba un poco esta lógica, ¿verdad? Si nosotros vemos nuestros niveles de inversión y de crecimiento desde 1993 hasta nuestra fecha, solo vemos ese spread que hubo, digamos, de 1993 a 1996, ¿verdad? Pero de aquí para allá hemos, efectivamente, ¿verdad? Realmente fue 93-94, porque el 95 ya empieza, claro, del 96 ya y después, se hace más. Y después nosotros vemos, ¿verdad?, que la inversión, digamos, no ha tenido como los resultados esperados. También en este contexto es donde empiezan a nacer con mayor fuerza el tema de los incentivos fiscales, digamos, frente a que no hay inversión, no hay crecimiento fuerte. Entonces se espera a veces que dando incentivos, ¿verdad?, para atraer más inversión, para generar más empleo, esa va a ser la solución, digamos, a los problemas de crecimiento que tiene el país. Cuando se dan los incentivos, como, digamos, es necesario ver si los incentivos van a ser temporales y decrecientes, y también si los incentivos van a estar, digamos, ligados o conectados a indicadores que van a dar cuenta, digamos, que realmente se están obteniendo esos empleos. Ahora, y ese crecimiento. Hemos tenido precisamente reformas, incentivos, pero la inversión no se mueve. O sea que no funciona. Entonces, a esa evidencia empírica es la que yo me refiero, que es duro, digamos, al momento de contrastarla, digamos, en estas, digamos, mesas de discusión y análisis, porque, como hablábamos hace un momento, es un problema fundamental de economía política, ¿verdad? De que hay elementos donde se tocan los intereses y que esos intereses se expresan, digamos, en algunos grupos, sectores que, digamos, los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Esa fue ¿no? la teoría del rebalse. Por eso, que es lo que está explicando el compañero, digamos, muy por bien. eso es muy importante, digamos, tener presente de que será de nuevo una opción viable el tema de los incentivos.
que es erosionar la base tributaria de nueva cuenta. Y Cuando revisar ¿verdad? estos incentivos también, ¿verdad? porque el tipo de incentivos que dan son para no pagar impuestos por 30 años. Porque, Karen, hay que tener, digamos, presente que ahora estamos en una situación como Estado, como país, digamos, fiscalmente delicada. Yo creo que ese es el único elemento quizás posible en un marco de diálogo, digamos, un poquito conflictivo, quizás contaminado con intereses políticos, con pasiones, ¿verdad? Que si no nos ponemos de acuerdo, tanto en el tema de pensiones como en el tema fiscal, nos vamos a una crisis fiscal, ¿verdad? Situación Y ahí delicada. se van todos, ¿verdad? Tenemos acuerdos, Empresas y situación personas. delicada en materia fiscal y en materia de pensiones. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando regresemos precisamente vamos a tocar el tema de reforma al sistema de pensiones. Recuerden, si tienen preguntas, @expresatvx, @canal TVX, la etiqueta Foro 1. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1. Vamos a empezar a hablar un poco sobre tema pensiones y es que indudablemente también está ligado a una inminente reforma fiscal y los fondos del Estado. Mariana, se dice que la deuda previsional es cercana a 440 millones de dólares anuales que se están pagando con un fideicomiso de fondos actuales, donde todos estamos cotizando. Este fideicomiso está enfrentando demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Y yo quisiera pedirte que para iniciar con esta ronda nos expliques un poquito sobre las dimensiones del problema de los fondos de pensiones. Yo creo que este es un problema integral, pero creo que hay que dividirlo en dos partes. Por una parte, la deuda a la que vos te referías es todas las pensiones que se le tienen que pagar a los jubilados. Esta no es una deuda X que está por ahí y que se puede dejar de honrar. O sea, realmente son las pensiones de los jubilados. Cuando estamos hablando de esta millonada, es gente que cotizó en su vida al Seguro Social, al INPEP. Hace 30, 20 años. Y que ahora están jubilados y hay que pagarles esa jubilación. La cuestión es que en 1998 tuvimos este cambio. Teníamos un sistema de reparto en el que todas las cotizaciones iban a estas instituciones y estas tenían que administrar estos fondos para que después hubiera dinero para pagar las pensiones. Cuando se hace el cambio en el 98, pasamos a un sistema en el que ya no todos metemos en el mismo huacal el dinero, sino que ya tenemos cuentas individuales, pero entonces se quedan pagando las pensiones del anterior sistema con las reservas que tenía el Seguro Social y el INPEP. Estas reservas se terminaron como en 2002. En el 2002. 2002. Entonces, de 2002 para acá, le tocó al gobierno, al Estado, asumir esta deuda. ¿Qué pasó? Los gobiernos en ese momento no asumieron esa deuda como parte de una partida de gasto del Estado. ¿Y cómo la asumieron? Entonces, en el 2006 es que se crea este fideicomiso que vos estabas mencionando. Este fideicomiso vaya, para que la gente comprenda, es una cantidad de dinero que tiene un propósito específico y único. Entonces, esta cantidad de dinero, ¿de dónde sale? Sale de la venta de unos certificados que hace el mismo fideicomiso y que por obligación las AFP tienen que invertir una parte de sus ingresos en comprar estos certificados. Entonces se está usando los ahorros del nuevo sistema para nutrir este fideicomiso y pagar la deuda que se tiene con los jubilados, porque es una deuda que se tiene con los jubilados. Lo que dice Mariana precisamente, esta reforma vino a desvirtuar la capitalización individual, que fue la reforma estructural que se hizo en 1998, poniendo en grave situación la sostenibilidad financiera actuarial con la cual se ha diseñado ese sistema. Sin embargo, quiero retomar un punto que Mariana mencionó al inicio de su intervención y es el carácter de integral y de multidimensional que tiene este problema. Al hablar del sistema de pensiones, solo nos estamos refiriendo al 23% de la población económicamente activa. Es decir, solo estamos considerando resolver o atender un problema para 1 de cada 4 trabajadores. Entonces, al pensar desde un enfoque de seguridad social más integral, tenemos que enfocarnos también en cómo ampliamos esta cobertura o qué opciones de cobertura de seguridad social podemos ofrecer a toda esta parte de las personas que no forman parte del sistema de pensiones. Tenemos que tener en cuenta que son sistemas contributivos, por lo tanto dependen del empleo formal y sabemos las características del mercado salvadoreño y de la economía salvadoreña, que más de la mitad está en informalidad. Por lo tanto, debe de analizarse también bajo esa visión y sí, entiendo, es muy importante a la luz de los costos fiscales también que está implicando la transición, pero
únicamente son las reformas y la parte en la que se analiza el sistema. Tampoco se pone atención a toda esta gente que está desprotegida e incluso a los efectos que puede tener en las pensiones de los actuales cotizantes. Son temas que se mencionan o se dialogan muy poco. Ahora, para terminar la idea nada más, ¿por qué es un problema que se esté haciendo esto con los ahorros del actual sistema? O sea, por eso te decía yo que tratemos de ver las dos dimensiones dentro del sistema tradicional, digamos, dentro de este 23% que estamos cotizando a una AFP. Uno de cada cuatro, decía Marilena. Sí, de este dinero que estamos ahorrando se supone que se tiene que generar rentabilidades para que eso alcance, para que en un futuro no tenga nuestra pensión. Cuando se hizo la reforma se hablaba de que se iba a lograr que hubiera una pensión equivalente al 70% de tu último salario promedio de la década. Entonces, recientemente el ministro de Hacienda hacía la aclaración de que con las condiciones actuales de rentabilidad, que es bastante baja, como el dinero no está creciendo, cuando haces la proyección a futuro, el cálculo que él hace es que a lo mejor se logra pagar pensiones del 35% de tu salario. O sea que alguien que ganaba $700, pongámosle, y que tenía la esperanza de que en algún momento de su jubilación iba a ganar el 70% de esto, que eran $490, ahora está aspirando a una tercera parte de su salario, si acaso, de pensión, si las condiciones continúan como están. Entonces, vemos la doble dimensionalidad del problema. Por un lado, la deuda de pensiones, que como les decía, no es una deuda que esté flotando, son las pensiones de todos los jubilados. La presión que esto hace en las finanzas del Estado, el doctor lo mencionaba al principio, si eso lo sumáramos al servicio de la deuda, se dispara. La presión que hace sobre el déficit además, pero también el tema de cómo estos fondos no están rindiendo, no están teniendo el rendimiento que tuvieron. La reforma cuando se dio en el 98 de 8 tuvo alguna falla. Aquí María Elena nos va a explicar que no nos va a quedar, duda, pero sí es importante verlo como un todo, porque todo está relacionado. Si te das cuenta, todo está relacionado. Y retomando el tema de rentabilidad, precisamente, muchas veces se habla de rentabilidad, pero también para que quede claro por qué es importante. ¿Cómo se determina la pensión en un sistema como el que tenemos de capitalización individual? Depende de las cotizaciones que yo haga. Y de lo que gano. Por lo tanto, de lo que gano, porque un porcentaje de lo que gano es la cotización que hago, el 13%. La frecuencia con la que yo realice esas cotizaciones, si acaso hago aportes voluntarios y la rentabilidad a la que se invierte, es decir, a la tasa de interés a la que se invierte este dinero que está en una cuenta individual de ahorro para pensiones. Ahora, quiero hacer una pregunta. Ustedes están mencionando ya los problemas que tiene el sistema. El sistema, como bien lo estaban mencionando las dos, se reformó por completo en 1998 con la privatización. Doctor, ¿qué se hizo mal? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, lo primero que se hizo mal fue destruir el sistema solidario que establece la Constitución, que debe de buscar darle pensiones a todos los salvadoreños que necesitan una pensión, ¿va? Y no a uno de cada cuatro, ¿verdad? Que es un sistema totalmente excluyente de casi el 80% de la población. Sin embargo, hay que recordar que el sistema anterior de reparto también era excluyente por su carácter contributivo. Claro, es que lo que hay que cambiar. Primero, la reforma fiscal que nosotros necesitamos es dejar a un lado, porque aquí lo que ha pasado es que se privatizó lo que es un carácter social, como la pensión. Se privatizó y se metió al mercado. Esto no es un problema de rentabilidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, que es un problema de rentabilidad. Es un problema. El sistema que tenemos es un problema que es insostenible financieramente en la estructura como está. El Estado no lo puede sostener, entonces nosotros necesitamos desprivatizar. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos un estudio que lo vamos a presentar ahorita, lo hemos analizado, tenemos propuestas, hemos visto, hemos comparado el sistema anterior con este, sabemos los problemas de este, los problemas de la población, y más que preocuparnos por ejemplo, la Asociación de Pensionados dice, no, es que el problema es la tasa LIBOR, ¿verdad? Que la tasa de rentabilidad muy baja. Bueno, pero y si la tasa de LIBOR sube, que en perspectiva es que va a subir, ¿de dónde va a pagar el Estado
¿Los impuestos qué significa? De una reforma tributaria. Entonces quiere decir que van a tener que ponerle más impuestos a la gente para pagar las pensiones. Entonces, es un problema que con mucha seriedad tenemos que analizarlo integralmente y saber que el sistema que tenemos es insostenible financieramente para el Estado. Ahí el diseño del sistema de capitalización individual teóricamente es sostenible, Sí, porque no, yo voy a recibir al final lo que yo he sí, acumulado pero y lo que ha recibido en ganancias. Yo quería hacer sí. una pregunta, porque muchas voces en contra de estas propuestas que usted nos está diciendo, bueno, teníamos un sistema colectivo, muchas voces dirán, bueno, el sistema colectivo ya tenía problemas de financiamiento. No, lo metieron, lo quebraron por haber empezado a tener que pagar y trasladar el traslado que hicieron. Sí, es más, le voy a decir una cosa. Porque yo solo cotizaba 3% de mi salario. Sin embargo, recibía una pensión equivalente al 70%. Sí, pero ese no fue el problema. Mire, el problema mayor ahorita que tenemos, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, este Estado quebrado financieramente, le dicen, vamos a privatizarlo. Y crean un negocio para los bancos, ahora son 2 AFP, y las aseguradoras. Son los que tienen el negocio, son los que se sacan 20 y pico millones de dólares al año, ¿verdad? Recuperan cada 2, 3 años su capital social. Es un negocio, para ellos es un negocio. Para el Estado eso es una cosa que no tiene salida, porque además hicieron que el Estado se endeudara, agarrar una deuda de 24 mil millones de dólares. Bueno, es una deuda que es un derecho. Pues es un derecho de los pensionados que reciban su pensión. Sí, pero no en la lógica como lo hicieron. Lo que pasa es que fue un cálculo mercantilista que además no midieron la que ya ustedes dijeron, que el Estado no iba a tener capacidad de pagarlo, porque es un Estado que está quebrado por muchas razones, por la liberalización de la economía, por todo el tema de las privatizaciones, por la política fiscal que ya discutimos. Entonces, un Estado que no tenía liquidez. Entonces el Estado empieza a monetizar esta deuda y la deuda se le vuelve un elemento vicioso financieramente hablando. Al grado tal que el mismo ministro ha hecho la cuenta, las proyecciones, que en el año 2030, si en esa ruta, el servicio de la deuda, solo de esta deuda provisional, significaría $1.000 millones al año. Quisiera conocer también la opinión de Rommel sobre este tema. Es insostenible financieramente. Nosotros proponemos otro sistema, pero es un tema que quiere mucho tiempo para discutirlo. Bueno, vamos a ir luego al tema de las propuestas, pero Rommel, quiero conocer su opinión sobre este tema también. No, yo creo que es un punto de partida y qué bueno que tenemos este espacio y también si el gobierno va a dar un impulso, digamos, a este tipo de diálogo, a este tipo de discusión, especialmente sobre el tema de pensiones, es precisamente acordar, digamos, las razones por las cuales se dio la transición del sistema, digamos, antiguo, que es el sistema público, al sistema, digamos, nuevo, que es el sistema privado, ¿no? Cualquier sistema, sea público o privado, tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Y hasta ahora la evidencia empírica indica de que el sistema público estaba en desequilibrio y que iba a quebrar en un periodo de 10 años, ¿verdad? Este elemento que acabo de decir es lo que perfectamente podemos discutir con el doctor posteriormente, ¿verdad? Sin embargo, el sistema ahora, si el anterior estaba en desequilibrio, el sistema... Vaya, ese es el elemento, vaya, él dice que es mentira, ¿verdad? Pero allí, bueno, habría que ver los datos, digamos, que evidencian que necesitaba reforma. Antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, quisiera que Rommel terminara su punto. Quisiera que Rommel terminara su punto. Decía, el sistema anterior tenía desequilibrios, pero el sistema actual también tiene desequilibrios. Pero porque el sistema nuevo, digamos, como decía hace unos cuantos minutos, digamos, María Elena, estaba en equilibrio, pero cuando se crea el fideicomiso de obligaciones previsionales, se transforma en términos prácticos en un sistema mixto. Y el tema de cobertura. ¿Verdad? Efectivamente, y el tema de cobertura. Entonces, ¿por qué? Porque están utilizando los recursos que se acumulan privadamente para pagar las pensiones de un sistema anterior público. Entonces, ahí en la práctica tenemos un sistema mixto. El sistema, por ocupar esta palabra, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido práctico, se contamina. Y al mismo tiempo tenemos unas reformas que se dieron en el año 2003 y 2006, ¿verdad? Que son el decreto 1217 y el decreto 100, que lo que hacen, digamos, es, como es lo que yo hablo con los abogados, ustedes tienen la capacidad de crear compromisos para el Estado automáticamente. Se aprueba el decreto 100 y automáticamente se genera una deuda de $6.000 millones que tenemos que pagar
en los próximos 75 años. Bueno, vamos a hacer No una se pausa paga. aquí. Así como están haciendo, Claro, no se paga. o ya no se paga porque quiebra. Vamos a hacer una pausa. Claro. Parecía que en el tema de reforma fiscal era más fácil ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y dónde está el origen del problema. Vamos a regresar aquí en Foro 1. Vamos también a empezar a comentar su participación en redes sociales. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1, tenemos participación a través de redes sociales. @Luis Villatoro dice, ¿cuál es el caso del diario de hoy en evasión fiscal? ¿Qué es lo que le detiene para pagar impuestos? Esa es la participación de Luis Villatoro. También Gualesca Medrano dice, ¿y la deuda que adquieren los partidos políticos para sus campañas? Está haciendo otra pregunta. La cuenta Irreverentes también pregunta, ¿cuál es la relación entre reforma fiscal, pensiones y aumento salarial? ¿Hay esperanza? Más participación a través de redes sociales. ¿A este momento se puede valorar a El Salvador como un paraíso fiscal para las grandes empresas en Centroamérica? Otra pregunta también de Joel Rodríguez. ¿Hay alguna iniciativa de ley archivada en la Asamblea Legislativa para tratar el tema de reforma fiscal? Algunas de las participaciones que tenemos a través de redes sociales. Bueno, les pediría que las comentemos un poco antes de seguir. Yo solo quería decir un dato que me parece importante. Fíjense el problema de las pensiones. ¿Cuál es la situación actual? El Estado ahorita está pagándole a 100.336 personas pensiones de los fondos del fisco. Que estaban en el sistema anterior. Sí, que siguen ahí. Son 100.000 y en el sector privado, con todo este alboroto que tiene, solo está pagando a 20.000 personas pensiones. O sea, aquí esto no funciona, hay que explicárselo bien, hay que estudiarlo y tenemos que darle una salida. Doctor, usted dijo que el sistema anterior lo quebraron. Sí, porque los fondos que tenía, nosotros tenemos un estudio, ¿verdad? De los fondos que había, es más, cuando bajaron los recursos del fondo de pensiones fue porque Calderón Sol, con el neoliberalismo, sacó a la calle a casi 40.000 empleados públicos. Entonces bajó la cotización porque estaba muy marcada, pero había reservas suficientes y aún para cubrir esos 2 años que baja fuertemente, ahí están los números de los balances, ¿verdad? Pero eso no les alcanza mucho, como ustedes dijeron, en 2002 se acabó y entonces y no hay liquidez y entonces hay que empezar a endeudarse de manera más especulativa con el problema de las pensiones. Pero el tema es que es un problema que no es, el sistema de pensiones que tenemos ahora es un sistema totalmente de visión neoliberal, de rentabilidad, que el único que tiene rentabilidad importante son quienes las administran. El Estado tiene un costo social y la dimensión de las pensiones, cuando uno analiza las pensiones, la estructura de los niveles de pensiones y quienes cotizan, si realmente son unos poquititos, no es un porcentaje, no lleva al 1% de la gente que tiene pensiones altas, ¿verdad? Que son las que podrían sentir importante la rentabilización, porque el resto son pensiones de hambre, que Marilena, cuando le suma el 1% de interés, pero no se resuelve por ese lado. Una de las participaciones en redes sociales que preguntaba sobre el vínculo entre la parte fiscal y la de pensiones. Vea, como mencionamos, hubo una reforma que venía de un sistema de reparto, ¿verdad? Que era un sistema de fondo común, de donde se financiaban las pensiones. El que cotizaba en ese año financiaba las pensiones del que estaba retirado en ese año. Este era el ¿verdad? sistema colectivo. Ese era el sistema de reparto. Sin embargo, este se reformó en 1998 y esto ocasiona costos de transición que impactan directamente la parte fiscal, ¿verdad? Entonces, ese es el vínculo que se genera. En primer lugar, ¿qué implican estos costos de transición? Uno, dejo sin cotizantes el sistema anterior, entonces ya no se financian las pensiones de los que estaban afiliados al sistema anterior o sistema de reparto, ¿verdad? Otro componente de estos costos de transición es precisamente los certificados de traspaso o certificados de traspaso complementario. ¿Qué son estos? Que son simplemente reconocer a alguien que cotizó en el sistema público y se pasó al sistema privado, se trasladó al sistema privado, es reconocerle lo que él cotizó en el sistema público para complementarle
al momento de su retiro, porque no se hace cuando se pasa, sino que hasta que él va a solicitar su trámite de jubilación, se emiten estos certificados para depositarlos en su cuenta y luego calcular su pensión. Y el tercero, otro impacto fiscal, es la garantía de pensión mínima, que se otorga a todas las personas que cumplen con los 25 años continuos o discontinuos requeridos de cotización, son 300 cotizaciones, y la edad de retiro. Es decir, si a usted no le alcanza en su cuenta, ¿verdad?, individual de ahorro para pensiones, pero cumple con las dos condiciones de edad de retiro y 300 cotizaciones, el Estado le paga una pensión mínima. También esta pensión mínima se otorga a las personas que optan por una renta programada. Esa es la única opción implementada ahorita del sistema. Sin embargo, por ley hay dos más, la renta vitalicia y la renta combinada. Pero cuando opto por esta renta programada, al terminar el saldo de mi cuenta, el Estado me reconoce una garantía de pensión mínima. Otra de las cosas que es importante es ¿por qué no se implementa esta renta vitalicia? Porque esta permitiera liberar un poco de la presión fiscal que ocasiona la garantía de pensión mínima que implica la renta programada. Esta renta vitalicia lo que hace es asegurarme mi pensión hasta el momento en que yo fallezca. Ahora, ¿verdad? casi se nos va a acabar el tiempo, pero quisiera preguntarles a Rommel y a Mariana, bueno, iniciamos esta noche diciendo que es uno de los temas claves para el nuevo gobierno. Tenemos deuda pendientes de los gobiernos anteriores en este tema. ¿Cuáles podrían ser las propuestas, los puntos de acuerdos en los que podamos ir trabajando en este tema de reforma al sistema de pensiones? Yo creo que hay cosas que se pueden trabajar ya. Por ejemplo, en el tema de pensiones también existe una evasión bastante fuerte. Hay empresas que le descuentan la cuota de la AFP a sus trabajadores y no la trasladan. Yo creo que ahí hay un buen espacio para empezar a trabajar. Sí, creo que en este espacio de diálogo que se ha anunciado, en estas consultas que se han anunciado, vamos a ver todo tipo de propuestas. Yo hasta donde llega mi conocimiento limitado y lo que he visto, yo creo que sería demasiado costoso dar un retroceso al sistema actual, principalmente porque esas cuentas individuales no son propiedad ni de la AFP ni del gobierno, o sea, son propiedad de mí que las estoy ahorrando, ¿verdad? Pero sí, yo quiero que el doctor me explique la propuesta de él después, ojalá. Justo con eso vamos a cerrar, con la propuesta del doctor. Ajá, porque en este espacio de consulta que se ha abierto, yo creo que van a salir propuestas importantes. Sí creo que es un tema que no se puede seguir retrasando. Yo ya era periodista del área económica cuando se hizo esta reforma del 2006 para lo del fideicomiso, y los argumentos que se presentaban eran pésimos. O sea, vamos a pasar la deuda over the counter. Y los problemas han seguido creciendo. Voy a decir una, a ver, sin falso, decir nombre, ha dicho no voy a decir una de los argumentos falsos, es que el fideicomiso es algo bien interesante, se decía, porque del mismo dinero que se va valorizando va sirviendo para pagarse el mismo. Y eso es fantástico, porque el mismo dinero se va multiplicando y se va pagando el mismo, ¿verdad? Era pirámide. Eso no existe, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de que lo que se paga, digamos, en términos al servicio de la deuda, digamos, de pensiones, sale del presupuesto general de la nación y va a seguir creciendo cada vez más, y ese gasto va a competir ¿con quién? Con los otros gastos que hace el gobierno. Entonces es un problema también de rigidez presupuestaria. Tomándole la palabra a Karen, yo creo que también hay otras alternativas que están incluso en la sociedad civil, como el tema de un banco previsional, ¿verdad? Que es discutible, pero ahí está, digamos que se puede ensayar. Rommel, también una AFP pública, por también ejemplo. Una AFP pública también es otra iniciativa que puede competir con las AFPs que son privadas, ¿verdad? Incluso puede dar, digamos, tasas más atractivas, digamos, y elementos así que son los que tienen que estar ahí en el elemento de análisis. Pero yo creo que el eje central, digamos, que puede orientar la discusión es lo que decía Marilena al principio, y es que ha llegado el momento ya no de descargar este problema de pensiones en un impacto fiscal, sino que de tratar ya el tema de pensiones por sí mismo y darle una solución en sí mismo. Por eso se llama sistema de pensiones, porque es un sistema, es un universo que tiene
y que si se viene, digamos, al fracaso, se puede llevar incluso a las finanzas públicas. Y otro mundo es el mundo de las finanzas públicas, que tiene su lógica de deuda pública, tiene su lógica de acumulación de déficit y tiene, digamos, toda su lógica, digamos, de emisión de letras del tesoro y de deuda de corto plazo. Robert, Cuando estas dos deudas, cuando estas dos deudas van juntas y van creciendo, lo que van a hacer es generar una crisis de enormes proporciones en el país. Es precisamente retomar esas reformas y ese diálogo ya. Tenemos que acordarnos que este es un tema muy vinculado con el tema demográfico y estamos atravesando ahorita una ventana de oportunidad demográfica o bono demográfico. Porque la mayoría de la población es joven y productiva. Sí. Por lo tanto, es el momento para hacer estas reformas y no en adelante con una población envejecida cuando sea muchísimo más duro. María Elena, la voy a tener que interrumpir porque se nos acaba el tiempo y quiero darle la palabra para el cierre del programa al doctor Arias. Doctor, muy breve. Su propuesta dista un poco de lo que hemos estado discutiendo ya en este bloque. Usted decía... Nosotros tenemos que desprivatizarnos, decía. Sí, tenemos que volver al sistema de reparto. Y fíjese que las finanzas lo dicen. Primero nosotros tenemos un análisis, lo podemos ver después, sería bueno que lo discutiéramos. Nos vamos a quedar todos después de Foro 1. Cómo precisamente es más cara la administración de las pensiones ahora que cuando las tenía el INPEP. Ahí están, hemos indexado los costos y ahí está. Bueno, pero además, ahorita ya les dije cuánta gente tiene pensiones en el Estado y cuántas reciben ahorita pensiones en el sector privado. Entonces, y de acuerdo a los montos de pensiones que se cotizan, las cotizaciones anuales, hay espacio para darle un respiro financiero, porque esto hay que resolverlo a largo plazo. Y con las medidas que están queriendo hacer, lo que van a hacer es castigar más a los trabajadores y a los pensionados. o sea, le están queriendo pasar la carga a los que no tienen el problema, no ocasionaron el problema. Entonces nosotros tenemos que volver a un sistema de reparto y existe la liquidez ahora en el sistema de pensiones y el Estado podría entrar, quitarse ese problema de tener que estar monetizando la deuda de pensiones y buscar un diseño, que hay que hacerlo, que hay que hacer un diseño financiero responsable. Si quieren le pueden poner AFP. Es más, puede dejar la libertad del que quiera seguir en una empresa, en una AFP privada que siga. Pero el Estado tiene corresponsabilidad de fondos con él, que pase al Estado. Entonces es más un esquema mixto su propuesta. Pero un esquema mixto que no es como lo están anunciando. Porque el esquema mixto para mí es en el sentido que si usted el Estado tiene corresponsabilidad para su próxima pensión, que lo pasen al fondo de pensiones del Estado. Y el Estado tiene que buscar solución. Pero si usted dice, bueno, yo cotizo ahí, pero yo quiero también cotizar en una FP privada, que cotice. Yo le llamo eso un ahorro para la vejez, le llamaré yo eso. Y otro es el tema de la pensión, que está enmarcada en la Constitución y que el Estado tiene que responsabilizarse, porque este es un tema de responsabilidad también del Estado. Doctor, como decía usted, responsabilidad de los empresarios que no trasladan las pensiones a la mora previsión. Cuando uno compara quienes cotizan en el Seguro Social y en las pensiones, ahí está la diferencia. Entonces, solución hay, pero sí, para mí, seguir en el esquema neoliberal de las pensiones es fracasar como ha fracasado en todas partes. Y al final los estados tienen que entrar a atenderla como ya estamos haciéndolo nosotros y no tiene salida. Hay que volver a un esquema que le dé primero un concepto de solidaridad, que el Estado sea responsable, que los empresarios responsables y los trabajadores responsables de su próxima pensión. Nos vamos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro 1. Hay un tema en el que vamos a seguir discutiendo, por supuesto, en esta mesa, y agradecer a Mariana Belloso, al doctor Salvador Arias, agradecer también a Rommel Rodríguez